Yo que ya bajé videos, ya los cargué a YouTube, pero no he compartido los enlaces. No sé si hago eso ahorita. Bueno, ya vamos a trabajar la parte de ser paralelos. Solo vimos paralelos, ¿no? Todavía no hemos visto ortogonales. Entonces, paralelos. Decíamos que eran paralelos si el ángulo entre ellos era o 0 o 180, ¿no? 0 o 180. O también si el producto punto era más o menos el producto de sus magnitudes, pero esto es demasiados cálculos. La forma más fácil de mirar si son paralelos es si uno es múltiplo del otro. ¿Sí? Aquí hicimos una actividad, eso es una actividad que se hace prácticamente abajo. Usted lo único que debe mirar es de una componente a la misma componente del otro vector, encontrar el escalar que hace que sean múltiplos y mirar si se cumple para los demás. Aquí tenemos un ejemplo donde sí. Entonces, que los vectores sean paralelos prácticamente es un ejercicio que se hace a ojo. Usted llega y dice, ay, sí, mira, aquí si multiplico por -3 obtengo el otro, salió. Bueno, con el concepto de ser paralelos se pueden hacer ejercicios muy interesantes, que con segmentos serían más complicados. Entonces, primero, determine si 3 puntos son colineales. Vamos a hacer ese primer ejercicio. Lo voy a anunciar primero con segmentos, para mirar por qué es un poquito más complicado. Y luego sí lo vamos a realizar con vectores. Entonces, nos dan 3 puntos y hay que determinar si los puntos son colineales. En teoría, si uno trabaja con segmentos, voy a escribir aquí, con segmentos. Con segmentos, entonces podría pasar 3 opciones. Voy a escribir aquí bueno, voy a dibujar las 3 opciones. ¿Sí? Estos dibujos que voy a hacer es suponiendo que si fuesen colineales. Si fueran colineales, debería pasar algo gráficamente así. Tendríamos un segmento con extremos A y B y en algún lado de la mitad estaría el punto C. Bueno, en la mitad no, entre A y B. Podría ser que los extremos fueran A y B, A y C que diga, y entre A y C en algún lado estuviera el B. O podría ser que los extremos fuesen B y C y en algún lado estuviese el punto A. ¿Sí? Eso es si fuesen colineales, ¿no? Bueno, voy a colocar acá, en caso de ser colineales. Colineales. Entonces, en caso de ser colineales, uno de los puntos debería estar entre los otros 2 puntos. Si estuviéramos trabajando el primer caso, ¿sí? Si fuese el primer caso, aquí se debería cumplir que C pertenece al segmento AB. Pero si estuviéramos en el otro, tocaría probar que B pertenece al segmento AC. Y en el último, tocaría mirar si A pertenece al BC. Son las 3 opciones posibles en el caso de ser colineales. Ahora, con segmentos, ¿usted cómo prueba que son colineales? Bueno, si ese señor en realidad está entre A y B, pues la idea es que la distancia de AC, ¿sí?, más la distancia de C a B nos tiene que dar la distancia de AB. Entonces, en este caso, trabajaríamos con magnitudes. La distancia entre AC más la distancia entre C y B debería darnos lo mismo que la distancia de AB. ¿Sí? Si estuviéramos en el otro caso, se cumpliría que la distancia entre AB más la distancia entre B y C debería ser igual a la distancia entre A y C, que son los extremos. ¿Sí? Y si estuviéramos en el último caso, la distancia entre B y A más la distancia entre A y C debería darnos lo mismo que la distancia entre B y C. ¿Sí? Ahí prácticamente lo que tenemos es la definición de segmento. Yo sé que C pertenece al segmento si se cumple esta igualdad. Eso es lo que debe cumplir un punto para pertenecer a un segmento. Ahora, si usted analiza en todos los casos, en realidad los 3 casos dependen de 3 valores, solo de 3. Entonces aquí la dinámica sería, allí, la dinámica sería, allí, la magnitud entre A y C.
la magnitud entre A y B. Y la magnitud entre, ¿cuál falta aquí? CB. ¿Sí? En los tres casos están esas tres distancias. ¿Sí? Si usted calcula las tres distancias, debe haber una distancia que es mayor a las otras dos. Entonces, debe haber una distancia mayor a las otras dos. Bueno, en el caso que no, ya no serían colineales. A las otras dos. ¿Sí? Bueno, entonces escribo lo que acaba de decir, ¿no? En caso contrario, pues no se va a cumplir ninguna de estas, ¿no? Si todas fuesen iguales. Si todas fueran iguales, pues es imposible que la suma de dos que son iguales me den igual a la tercera, que es igual a cada una de las otras. ¿Sí? Entonces, debe haber una distancia mayor a las otras dos. En caso contrario, no son colineales. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace usted? Pues tome la mayor y mire si la mayor es la suma de las otras dos. Mire si la mayor es igual a la suma de las otras dos. ¿Sí? Si se cumple, es porque estaríamos trabajando uno de los tres casos. Y con cualquiera de los tres casos, pues podríamos concluir que son colineales. Entonces, de cumplirse, son colineales. En caso contrario, no son colineales. Ese sería el procedimiento trabajando con segmentos. Entonces, ¿qué toca hacer? Calcular tres magnitudes, las tres magnitudes formadas por los tres puntos y empezar a comparar. ¿Sí? Voy a hacer aquí un bosquejo de la situación, ¿no? Supongamos que si fuesen colineales, un momentico. En realidad por ahí no vamos a hacer el ejercicio, simplemente quería indicarlo. Aquí tenemos un punto, supongamos que sí son colineales. Y usted calcula las distancias. Entonces, aquí me dio que esta distancia es 2. Aquí me dio que la distancia que está aquí es 3. Y me dio que la distancia total es 5. Sí son colineales. El punto que está aquí está entre los otros dos. ¿Sí? Pero si aquí le da 2, aquí le da 4 y aquí le da 5, entonces A no puede ser colineales. ¿Sí? Esa sería la idea. Les tocaría calcular tres magnitudes y empezar a comparar si la grande es igual a la suma de las dos pequeñas. ¿Sí? Ese sería el proceso trabajando con segmentos. Vuelvo y borro acá. Tampoco es que sea tan largo, ¿no? Calcular tres magnitudes, tampoco es que uno se haya de gastar una hora calculando tres magnitudes y comparando. Pero hay un proceso más fácil. Con vectores es muchísimo más fácil. Es el que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo sería ese mismo ejercicio trabajando con vectores? Bueno, con vectores. Si fuesen colineales, debería pasar que los tres están en una misma línea. Bueno, en un mismo segmento. Deben haber dos en el extremo y uno entre él. ¿Sí? No les voy a colocar nombres. O sí, podríamos hacer un bosquejo. Podría estar pasando la siguiente situación. ¿Por qué no? ¿Sí? Es un bosquejo. En realidad las letras las puedo intercambiar. Simplemente es como para tener una idea, ¿no? Entonces, si son colineales, debería parecer algo así.
Cuando usted trabaja con vectores, es sencillo porque si son colineales, usted puede crear vectores paralelos. ¿Sí? Aquí la idea es crear vectores Profesor, paralelos. ¿Sí, señor? creo que no se está grabando la clase. ¿Cómo? Creo que no se está grabando la clase. No, sí, sí se está grabando. Ah, Aquí me parece que sí. Bueno, entonces, si son colineales, aquí la idea es, ojo, usted hace un bosquejo, ¿sí? Vamos a suponer un momentico que sí. No importa el orden. Yo coloqué aquí un orden. Puse en los extremos el A y el B. Y entre ellos el C. Podría estar pasando lo contrario, ¿no? Que aquí estuviera el C, por aquí el A y aquí el B. Simplemente quiero tener una idea, una imagen para poder trabajar con esa imagen. Un bosquejo. Bueno, si en realidad fuesen colineales, podría crear vectores paralelos. La idea aquí es crear vectores paralelos apuntando hacia el mismo lado. ¿Sí? ¿Cuántos vectores necesita? Simplemente necesita 2. Entonces, los que quiera, pero que sean solo 2, con 2 nos basta. Entonces podríamos, por ejemplo, podríamos crear el vector AC y podríamos crear el vector CB, ¿sí? Apuntando hacia el mismo lado. ¿Sí? Ahí también podríamos crear el vector grande, ¿no? El vector AB, esa es otra opción. Pero la idea es trabaje con dos basta. Les voy a dar nombre. Este lo voy a llamar U, este lo voy a llamar V. ¿Sí? Entonces la idea es, si los puntos son paralelos, 2 de los vectores que podemos crear son paralelos. Bueno, en realidad no importa que se apunten en la misma dirección o en direcciones opuestas, simplemente creo vectores. ¿Sí? Entonces simplemente voy a escribir, si los puntos son colineales, podemos obtener vectores paralelos. ¿Sí? En este caso, pues se debe cumplir que U es paralelo a B. ¿Y cómo usted mira que son paralelos? Ah, que uno sea múltiplo del otro. Eso es un proceso que se hace casi a ojo. Entonces, simplemente la dinámica sería, con los 3 puntos, cree 2 vectores y mire si son múltiplos. Si son múltiplos, los vectores son paralelos y por consiguiente los puntos son colineales. Si no son múltiplos, pues no son paralelos, por consiguiente los puntos no son colineales. ¿Sí? Entonces podríamos colocar aquí la conclusión. A, B y C son colineales si y solo si 2 de sus vectores, bueno, 2 de los vectores que se pueden generar con ellos, bueno, generarlo, voy a colocar que se pueden crear. Son paralelos. Y ese proceso sí es más práctico, más simple, más sencillo. Ahí no hay que calcular magnitudes ni nada. ¿Sí? Entonces, ahora sí hagamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, determine si los puntos, ¿sí? Voy a tomar puntos ahí al azar. 1, 3, 4, B igual a 2 menos 1, 0 y C 3, 7, 2 son colineales. ¿Sí? Ya tenemos la idea, ¿no? Si fuesen colineales, creo 2 vectores. Creemos 2 vectores. Más, podríamos apoyarnos en el dibujo que tenemos ahí arriba. Entonces, consideremos
Tomemos el vector U formado por el AC. Y tomemos el vector V formado por el CB. ¿Sí? Cree dos vectores, los que quiera. Te puedo decir, no, yo quiero trabajar con el CA y con el AB. Listo, está bien. Simplemente con esos tres puntos, cree dos vectores. Bueno, ¿qué hacemos con los vectores? Pues hay que pasar la forma de punto para poder mirar si son múltiplos. Entonces, el U, que es el AC, es simplemente punto final menos punto inicial. A C le restamos A y hacemos la operación. A C le restamos A. A 3 le restamos 1, 2. A 7 le restamos 3, 4. Y a 2 le restamos 4, menos 2. Listo el primero. V, CB. Es decir, a B le restamos C. Y hacemos operaciones. A B le restamos C. A 2 le restamos 3, menos 1. A menos 1 le restamos 7, menos 8. Y a 0 le restamos 2, menos 2. Y ahora simplemente es comparar este punto, este vector y este vector. Pregunta del millón. ¿Son múltiplos? Sí, señor. ¿Sí? ¿Por qué número multiplico? ¿Y a quién multiplico? Por 2. Por 2. ¿A quién? ¿Al U o al V? Si multiplico este señor por 2, obtengo este punto. O si multiplico este señor por 2. Al 2, al U. No. Al U. No, entonces espere. No, a ninguno. ¿No? No, no, porque si usted multiplica 2 a la izquierda, el 8 le va a quedar 16. Sí. No, Dos, no funciona. dos Entonces por 2 no una. No, es. no son múltiplos. Bueno, yo lo veo claro, ¿no? Porque es que uno lo ha trabajado tantas veces. Me dices, pues, obvio, es claro. Pero podríamos hacer la comparación, por ejemplo. Voy a colocar aquí el U. 2, 4 Y 2. y menos 2. Y aquí abajo voy a escribir el V. Menos 1, menos 8 y menos 2. Y miremos por qué número multiplicar una componente para llegar a otra. Por ejemplo, una que sea muy fácil de trabajar. Bueno, hay una fácil que aquí sale un 1. Con eso es fácil. ¿Por quién se multiplica menos 1, por ejemplo, para llegar al 2? Por menos Por 2. menos 1. Por menos 2, sí. Por menos 2. Bueno, ese sería el escalar. Vamos a ver si se cumple para los demás. Menos Oye, no, 8 multiplicado por menos 2. ¿Da 4? No. No. Bueno, ya con ese ya basta. No son múltiplos. La idea es que usted encuentra cuál es el número y mira si se cumpla para todas las casillas, ¿no? Para todas las componentes. Usted dice, menos 1 para llegar a 2 toca multiplicar por menos 2. Y mira si se cumple para las demás. ¿No? ¿Sí? O también podríamos haber empezado, mira, acá hay una más fácil de ver. Voy a borrar aquí un momentico. Podríamos empezar con la última. De menos 2 pasamos a menos 2. ¿Por qué número multiplicamos menos 2 para obtener menos 2? 1. Por 1. Entonces no hacemos nada, pero si usted mira a nosotros, no se cumple. ¿Sí? Menos 8 por 1 no es 4. ¿Sí? Entonces simplemente usted compara dos de sus componentes. Puede ser primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. ¿Sí? Una de esas se escoge. Encuentra el valor de la constante y mira si se cumple para los tres. Y aquí no se cumple. ¿Sí? Bueno, es más, voy a dejar esta. Entonces, no son múltiplos. Conclusión, no son colineales.
Sí, uno podría decir, profe, yo me la sé más fácil. Yo voy a GeoGebra, coloco los 3 puntos y miro cuáles están como más lejanos y trazo un segmento en GeoGebra. Y GeoGebra me muestra si sí o no, entonces algo visual. Bueno, puede servir. El problema es que qué tal este punto, en realidad esté por fuera, tal como está en el dibujo, pero está por fuera por un poquito. ¿Sí? Por milésimas de milésimas de milésimas. Entonces, en GeoGebra se va a ver como si en realidad estuviera sobre la línea. ¿Sí? Porque va a estar demasiado pegado. Obviamente aquí le dejé bastante espacio como para que se viera que no está, ¿no? Pero en realidad podría estar muy, pero muy pegado. Entonces, el ojo le puede fallar a uno, o por lo menos a la herramienta. Entonces, no hay nada como la parte mecánica, la parte de cuentas. Entonces, con cuentas usted sí puede estar totalmente seguro. Ahora sí, si usted la coloca en GeoGebra y le dan los 2 puntos, uno por aquí, el otro por acá, y el otro por acá bien lejos, dice, no, pues aquí obviamente se ve que no. ¿Sí? O sea, que si se nota en GeoGebra que no, es porque no. Si uno dice, oiga, parece que sí, parece que no, no sé, está demasiado pegado, pues ahí sí le tocaría, pues obviamente, irse a hacer estas cuentas. Entonces la herramienta le puede servir bastante a uno. Bueno, esa sería la dinámica. Fácil. Ahora el otro ejercicio. ¿Cuál era el otro ejercicio? Que determine un punto C en el segmento AB con ciertas condiciones. ¿Sí? El dibujo se parece a este, ¿no? Determina un punto C entre A y B, pero en donde la distancia de AC sea el doble de la distancia de ACB. Voy a llevar el ejercicio. Ese ejercicio usted lo puede hacer tipo cálculo. Si usted lo hace tipo cálculo, eso lo decía en la clase pasada, si usted le pregunta a un profesor que solo haya dictado cálculo, pues le va a dar un enfoque tipo cálculo. ¿Sí? Hay unos ejercicios que tipo cálculo salen fáciles. Este en particular no sale tan fácil. Sale muy complicado. También se le puede dar un enfoque geométrico. Hay un enfoque muy bonito para hacer este ejercicio. Pero toca referenciar bien los puntos y armar triángulos semejantes. Y ahí sí se puede trabajar. Ese es más o menos, no es tan largo, pero si usted lo quiere hacer práctico, si usted lo quiere hacer corto, si usted no quiere complicar la vida, vectores. Vectores le hace la vida a uno más fácil. Va a ser el dibujo. Un bosquejo. Entonces la situación que tenemos acá es, tenemos un segmento AB. Y nos piden un punto C que está dentro del segmento. C pertenece a B. ¿Sí? Lo voy a colocar un momentico por acá. C. Y nos piden una condición. Nos dicen que la distancia de AC es el doble que la distancia de CAB. Profesor, ahí le estaría diciendo que multiplique doble vez AC, multiplicar 2 veces AC. Multiplicar AC por 2. Sí, Vamos a mirar. AC y CB, ¿no? Esos son los que hay que comparar. A uno de los dos hay que colocarle el 2. Me dice, bueno, usted como que me pregunta es si el 2 lo colocamos aquí. sí, ¿Sí? exactamente, por 2 AC. Que dice que el doble de CB. Ah, no, 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 dice tal que AC es el doble de sí. Hagamos una prueba. Démosle un valor. ¿A cuál le da valores? Pues al que tiene el 2. Digamos que este señor mide 3, por decir. Entonces acá nos quedaría que CB mide 6. Entonces, si AC mide 3, CB mide 6. ¿Eso es lo que dice el enunciado?
Determines tal que AC es el doble, sí, de CB. Profesor, creo que le quedó la pantalla congelada. Sí, está congelada. Ah, bueno, un poquito, pero tampoco he escrito nada más. Solo estoy preguntando. Lo que está ahí es lo que llevo. Bueno, ahí la pregunta. ¿Dónde le coloco el 2? ¿El 2 sí está ahí bien o no? No, ¿No? no, ¿Cómo está? porque AC tiene que ser el doble de CB y ahí AC solo es 3, vale 3. Entonces CB va a ser 6. Exacto. Entonces CB queda valiendo más, ¿no? CB vale más que AC. Y la idea es que AC valga el doble. Ah, entonces el 2 va para el otro lado. El 2 debe ir al otro lado. Esto ahí está bien. Entonces, ese enunciado escrito en lenguaje matemático, ¡pum! Ahí está. Ahora, el dibujo no tiene que ser exacto, es simplemente un bosquejo, pero por simple curiosidad, oiga, ¿ese estaría bien dibujado ahí? Como más cerquita de A que B. No, No, tendría que ser más cerca B, ¿no? Ah, sí, para que quede bien bonito. Pero en realidad el dibujo no tiene que ser exacto. ¿Sí? De ponerse simplemente en cualquier lado por ahí. Usted necesita es una imagen, algo para guiarse. ¿Sí? No tiene que ser perfecta. Bueno, le voy a hacer un enfoque tipo cálculo primero. Tipo cálculo. Usted le pregunta al profesor que esté dando solo cálculo y de geometría poco, porque esto es en realidad pues, temas geométricos. Entonces, ¿qué le diría? La dinámica es que a usted le dan A y le dan el punto B. Se conocen. Su incógnita es ¿quién es C? ¿Sí? Usted necesita hallar C. No conozco C. No sabemos en qué espacio estamos trabajando, ¿no? Podríamos estar trabajando en R2, en R3, en R4, en R5. Bueno, pongamos un momentico que fuera en R3, por ejemplo. Bueno, ¿por qué necesito saber el espacio? Ah, porque es que ese C lo voy a escribir como punto. Quiero escribirle las coordenadas y necesito saber cuántas coordenadas tendría. Entonces, bueno, estamos trabajando en R3. Ah, entonces tiene 3 coordenadas. X, Y y Z. Si usted conociera esos valores, pues conoce el punto C, ¿no? Entonces aquí lo que estamos armando son 3 incógnitas. ¿Eh? Para 3 incógnitas, ¿usted qué necesita? Bueno, si el ejercicio tuviese única solución, sería posible encontrar 3 ecuaciones, por lo menos. ¿Sí? Con 3 incógnitas y 3 ecuaciones, pues usted arma un hermoso sistema de 3×3. ¿Sí? Ahora, de ese sistema de 3×3, ¿qué puede pasar? Bueno, entonces, un sistema de 3×3, sabemos que puede pasar 3 opciones. Puede ser que tenga única solución. ¿Sí? Puede ser que tenga infinitas soluciones. O puede ser que no tenga solución, ¿no? Pues no todos los problemas matemáticos deberían tener la solución, ¿no? Aunque por lo general cuando uno está estudiando, cuando uno está en la universidad, todos los problemas tienen solución y todas las soluciones son únicas y son bonitas. ¿Sí? Todo está cuadrado para que ustedes queden felices. Digan, oiga, aprendí. Bueno, podría pasar esas cosas, ¿no? Entonces, posiblemente, pues cuando uno está en una universidad, el ejercicio tiene única solución. Es usted arma su sistema de 3×3. Ahora, ¿usted cómo se consigue? ¿Usted cómo levanta 3 ecuaciones? Pues para levantarse 3 ecuaciones, usted necesita 3 datos. Por cada dato, una ecuación. ¿Sí? Ese es un enfoque matemático, tipo cálculo.
Ese sirve también para aplicarlo a álgebra, geometría. Sirve para todo un poco. Muy buen enfoque. ¿Sí? Es una estructura que uno trabaja siempre en matemáticas. Tres incógnitas, consígase 3 ecuaciones para su sistema de 3×3. ¿De dónde las consigo? De 3 datos del enunciado. El problema es que para este ejercicio nosotros no tenemos esa cantidad de datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, este enunciado que lo escribimos matemáticamente sería un dato. De aquí, donde hay una igualdad, saldría una ecuación. Entonces, de aquí sale una ecuación. Entonces, simplemente hace las cuentas tomándose como x, y, z. Y queda una ecuación con x, y, z. Aquí sale una ecuación de este dato. ¿Sí? Entonces, ahí hay una ecuación. ¿De dónde más podríamos sacar ecuaciones? Muestre qué más sabemos de acá. Que C pertenece a B. Si pertenece es porque la distancia entre la distancia de AC más la distancia de C a B es igual a la distancia de AB. De ahí sale otra ecuación. ¿Sí? Entonces, en realidad solo tenemos 2 datos. No hay nada más. Y con 2 datos, ¿qué podemos construir? 2 ecuaciones. Y entonces vamos a tener un sistema de 2×3. Y en los sistemas de 2×3, por lo general hay infinitas soluciones. Dice, este problema tiene infinitas soluciones. No. De algún lado debería aparecer un tercer dato. Pero es que aquí no hay más información. O sea, en este caso, el enfoque tipo cálculo no le alcanza. Entonces, por tipo cálculo no se puede. Si estuviéramos trabajando en R2, sí. Porque en R2 tendríamos solo 2 componentes, X y Y. Entonces solo tendríamos 2 incógnitas. Para 2 incógnitas, 2 ecuaciones y 2 datos. Entonces, en R2 sí podríamos trabajar tipo cálculo este tema. Pero en R3 ya no. ¿Y cuáles serían los datos ahí? ¿Cómo saldrían, profesor? Si fueran ¿En R2. dónde? En Son los R2. mismos. Primer dato. Míralo acá. Y segundo dato, se pertenece a B. Ya son los mismos 2 datos que tenemos acá. Ya. Pero entonces, ese enfoque no nos sirve aquí. No nos alcanza para R3. Pero con vectores sí se puede trabajar. Y se puede trabajar fácil. Entonces, ahora hagámoslo como lo vamos a hacer, con vectores. ¿Sí? Por aquí sí salen los ejercicios fáciles. Bueno, tenga en cuenta la siguiente idea. ¿Qué necesitamos? Necesitamos encontrar un punto. ¿Cómo podemos trabajar con vectores? Entonces, para hallar un punto, voy a escribir aquí el enfoque que le vamos a dar. Para hallar un punto, ¿sí? Pues construya una igualdad entre vectores en donde aparezca el punto involucrado. ¿Sí? Pero la idea es que usted conozca los otros puntos que formen los vectores. ¿Sí? Y ahí se puede despejar. Y despeje. Ese sería el enfoque en sí. Bueno, el problema es, bueno, ¿cómo podemos hacer 2 vectores acá? ¿Cómo podemos construir una igualdad de vectores para este ejercicio? Bueno, para este ejercicio en particular, bueno, vuelvo a hacer aquí el dibujito. Tenemos el segmento, tenemos un punto A, tenemos un punto B, y por ahí en algún lado está el punto C. En este sí es muy necesario que los 2 vectores, vamos a armar 2 vectores. Los 2 vectores que vamos a armar tienen que ir en la misma dirección. Ojo, aquí para este ejercicio es muy importante la dirección. En el otro no.
Aquí sí tienen que ir apuntando hacia el mismo lado ambos. Entonces podríamos armar el AC, ¿sí? Y podríamos armar el CB. Esa es una opción, ¿no? Zapatillo parcial. Pero qué mierda es esa mamá, a ver cómo ver que se resuelve esta mierda. ¿Ya dijiste? Micrófono, porfa. Bien. Listo. Para mí. Bueno, importante. Tienen que ir apuntando hacia el mismo lado para poder obtener la igualdad. Bueno, ¿qué pasa cuando los vectores, bueno, los puntos son colineales, por lo tanto estos vectores son paralelos? ¿Sí? ¿Cuál es la ganancia con que apunten al mismo lado? Bueno, voy a escribir la ganancia. Voy a hacer aquí unas cuentas para llegar a la fórmula. Bueno, sabemos que todo vector se puede representar por medio de su magnitud y su dirección, ¿no? Entonces, aquí primero lo que tendríamos por un lado es que U es paralelo a V, ¿sí? Por ser colineales. Por lo tanto, podríamos decir que uno es múltiplo del otro. Podríamos decir, venga, quiero sacarlo del mismo dibujo, que U es igual a V multiplicado por alguien, por un número. El problema aquí es, oiga, ¿quién es ese alguien? ¿Eh? ¿Quién es ese K? Si pudiéramos encontrar el valor de K, resuelto el problema. ¿Por qué? Porque ¿quién es U? U es el vector formado por el AC. Y K es el vector formado por el CB. ¿Sí? ¿Y usted qué hace con estos señores? ¿Cómo calcula el AC? Pues usted hace C menos A. ¿Sí? ¿Y cómo calcula el CB? Pues usted hace B menos C. Entonces, de la igualdad de vectores, usted saca una ecuación en donde aparece su incógnita C. En teoría, en el ejercicio le deben dar el valor de A y el valor de B. Y con A y B, usted encontraría C. Pero aquí nació un problema. Nos falta saber quién es C. Si supiéramos el K, ¿C o K? Si supiéramos quién es K, podríamos hallar C. ¿Sí? Entonces, en teoría conocemos A y B. Faltaría encontrar K y ahí sí podemos encontrar el C. Y aquí el valor de K es muy sencillo hallarlo siempre y cuando los vectores estén dirigidos hacia el mismo lado. Entonces le voy a decir por qué. Bueno, sabemos que todo vector se puede escribir por medio de su magnitud y su dirección, ¿no? O sea que voy a escribir aquí un vector dirección. Voy a dibujarlo. Aquí pequeñito. Vector dirección. Ese lo voy a llamar, démosle una letra diferente. W, recuerde que a la dirección le colocamos aquí un gorrito. W gorrito. Entonces, por un lado sabemos que U se puede escribir como su dirección, que sería el W gorrito, y su magnitud. Y para V, también podríamos utilizar el mismo gorrito, ya que ambos están apuntando hacia el mismo lado. Ya tienen la misma dirección. Y lo multiplicamos por su magnitud. ¿Sí? Y estamos diciendo que U es igual a K veces V. Si reemplazamos, nos quedaría que W gorrito por la magnitud de U es igual a K, W gorrito por la magnitud de V. ¿Sí? Para que se cumpla esta igualdad, ya que ambos tienen el mismo vector W gorrito, se debe cumplir lo otro. O sea, se debe cumplir que la magnitud de U tiene que ser igual a K veces la magnitud de V. ¿Sí? Y ese dato sí lo conocemos. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Miren, ¿qué nos dice el ejercicio? Este Profesor. señor es este es el V. ¿Sí, señor? ¿Qué significa el gorrito de la W? Que es un vector unitario. Ah, A los unitarios uno le suele colocar el gorrito. ¿Sí? No listo. es una obligación, pero bueno.
Y mire, y el valor de aquí, mire, de esta expresión, nosotros ya conocemos el valor de K. Mírelo aquí arriba. Según nuestro ejercicio, K vale 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, vamos a llegar ya a una conclusión aquí. Cuando usted trabaja con vectores paralelos, con puntos colineales, ¿sí? Usted podría pasar de vectores, de igualdad de vectores, a igualdad de magnitudes, ¿sí? Entonces, en el caso de ser colineales, apuntando en la misma dirección, voy a escribirlo por acá, un color que sobresalga. ¿Cómo escribo acá? Vectores. Voy a colocar vectores paralelos. Para vectores paralelos con la misma dirección, daría como la conclusión. Con la misma dirección. Podemos pasar de igualdad de magnitudes a igualdad de vectores. ¿Sí? Es decir, matemáticamente hablando, tengo que conectar esto. Profesor, una pregunta. Señor. Profesor, ¿usted nunca le pregunta, por ejemplo, a los estudiantes si le han entendido? Sí, muchas veces. Pero no le responden nada. A veces. Y cuando no me hacen preguntas, bueno, vamos a colocar la conclusión para poder hacer el ejercicio. Entonces, para vectores paralelos con la misma dirección podemos pasar de igualdad de magnitudes a igualdad de vectores. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene un ejercicio, ¿sí? De la forma magnitud de U igual a K veces magnitud de V, ¿sí? Una ecuación escrita en magnitudes, usted la puede pasar a vectores. Esa es la gran conclusión del ejercicio. ¿Sí? O viceversa. Usted puede cambiar el concepto de magnitud. Solo quitándole las rayitas. Solo quitando las rayitas. Ya tiene vectores en vez de magnitudes. Eso es lo que necesitamos para nuestro ejercicio. Este es el resultado importante. Entonces, con este resultado sí podemos hacer el ejercicio sin ningún problema. Entonces, ¿qué necesito? Vectores paralelos con la misma dirección. ¿Sí? Ojo con este resultado. Este es el resultado importante. Este resultado vale oro. Pero tienen que ir a apuntar hacia el mismo lado. Bueno, entonces con este ejercicio sí podemos hacer todo normalito. Vuelvo a retomar el ejercicio. ¿Dónde empezaba? El ejercicio empezaba prácticamente con esta igualdad, ¿no? Aquí empezaba el ejercicio. Así estaba. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos crear los vectores AC y el vector CB. ¿Sí? Ambos están apuntando hacia la misma dirección, ¿no? Según el bosquejo que tenemos. Aquí tenemos el dibujito. El AC y el CB, apuntando hacia el mismo lado. Y entonces, como son paralelos, como son colineales, podremos quitarle las barras, podemos quitar magnitud, y en vez de trabajar con segmentos, ahora le voy a colocar es cabeza de flecha, para decir que estamos trabajando es con vector mejor. Y cuando trabajamos con vector, pues simplemente escribimos que el vector AC
tiene que ser igual a 2 veces el vector CB. Se ve lo fácil que es pasar de segmentos, un ejercicio de segmentos, transformarlo en ejercicio de vectores, y la ventaja, mire, ya no tengo que calcular magnitudes. Simplemente es hacer operaciones. Entonces esto es C menos A y esto es 2 veces B menos C. Y de esa ecuación ya podemos despejar el C, porque en teoría conocemos A y B. Entonces ahora hagamos el ejemplo. Entonces, por ejemplo, no voy a colocar el enunciado, ¿no? Ya tenemos el enunciado. Vamos a darles valores a A. Entonces, ejemplo, realice el ejercicio anterior. Tomando A como el punto de coordenadas 1, 2, menos 1 y B como el punto 2, 0, 3. ¿Sí? Hay el punto C que cumple con las condiciones, ¿no? Además, aquí ya tenemos adelantada la tarea. Simplemente retomar el ejercicio desde acá. ¿Sí? Todavía no reemplazo los valores de A y B hasta que no despejemos el C. ¿Sí? Entonces, tomamos el ejercicio donde había quedado. Aquí toca distribuir. Entonces, aquí nos quedaría 2 veces B menos 2 veces C. ¿Sí? La idea es despejar el C. Para despejar el C, pues primero usted lo tiene que agrupar, ¿no? Entonces, este señor y este señor lo tenemos que agrupar. Podríamos pasar el menos 2C al otro lado. Y el A lo pasamos entonces a la derecha. Si pasamos este señor al otro lado, nos quedaría 3 veces C. Y al lado derecho ya estaba el 2B. Y ahora estamos pasando el menos A. Y pasaría con signo contrario. Y de aquí podemos despejar el C. Entonces, ¿quién es C? 2B más A sobre 3. Bueno, mejor dicho, multiplicado por 1/3. Y ahora simplemente ya reemplazamos A y B y finalizamos. Esto es 1/3 que multiplica a 2 veces B. Y le sumamos el A. ¿Sí? Hagamos la operación que está entre los corchetes. Ese 1/3 afuera se ve muy bonito. Bueno, aquí toca distribuir, ¿no? Voy a hacer la operación completa. 2 por 2, 4. 4 más 1, 5. Primera componente. Segunda componente. 2 por 0, 0. Más 2, 2. Segunda componente. Tercera componente. 2 por 3, 6. Y menos 1, 5. ¿Sí? También podríamos aquí distribuir el 3, ¿no? Pasarlo a dividir, pero se ve más bonito así. Voy a dejar así. Y ahí está el ejercicio. Entonces no se le olvide la regla así para encontrar un punto. Si usted quiere un punto, busca una igualdad entre vectores en donde aparezca el punto involucrado. Listo. ¿Dudas? ¿Alguna duda con la fórmula? No le No, olvide señor. no le olvide la regla para que esto se cumpla, ¿no? Esto es para vectores paralelos con la misma dirección. Se pegue. Simplemente pasar del concepto de magnitud al concepto de vector, donde todo es más fácil. Listo. Eso lo vamos a seguir trabajando. Bueno, no necesariamente de magnitud pasar a vector, pero lo que sí vamos a trabajar es encontrar las coordenadas de un punto. Entonces, ¿qué necesitamos? Una igualdad de vectores. Esa es la forma más fácil de encontrar un punto. Bueno, eso es lo que tenía que ver con vectores paralelos. Ahora hablemos de vectores ortogonales.
Vectores ortogonales. Eso es lo que uno normalmente conoce como perpendicular. Entonces, si lo definimos con el ángulo entre vectores, vamos a decir que dos vectores, obviamente tienen que ser no nulos, ¿no? Entonces, dos vectores no nulos. Recuerde que nulo es que sea el vector origen. Son ortogonales si forman un ángulo de 90. De 90 grados. O pi medio radianes, si usted está midiendo en radianes. ¿Sí? Un dibujito ahí como para que nos quede, a uno siempre le queda la idea cuando ve el dibujo. Podemos tener aquí un vector. Profesor, una pregunta arriba donde dice dos vectores no qué, no nulos. No nulos. Ah, ok. Sí. Bueno, esto tiene como pinta de ortogonales. Aquí parece que se está formando un ángulo de 90, ¿no? Cuando uno forma el ángulo de 90, pues coloca es como un rectángulo, ¿no? Ángulo de 90. ¿Sí? Se puede trabajar en R2, R3, R5. Aunque no sabemos qué quiere decir que un ángulo de 90 en R5. ¿Quién sabe por qué no lo podemos ni dibujar? ¿Sí? Que quiero mirar arriba la fórmula, porque es que estamos hablando del ángulo, ¿no? Ah, aquí está la fórmula del ángulo, ¿no? La fórmula del ángulo sale con coseno de alfa. Alfa sería el ángulo entre ellos. Producto punto sobre el producto de las magnitudes. Voy a tener en cuenta esa fórmula. La fórmula del ángulo entre vectores. Entonces, este ángulo de vectores, este sería nuestro alfa. Y recuerde que el alfa, uno lo halla de la fórmula u punto v sobre la magnitud de u por la magnitud de v. ¿Sí? La idea es, esto se puede hacer fácil sin necesidad de encontrar el alfa. Supongamos un momentico que efectivamente son ortogonales. Ah, bueno, y si son ortogonales, voy a escribirle aquí la anotación. Le coloca u, le coloca aquí dos palitos ortogonales y a la v. Esa es la anotación de ser ortogonales. Bueno, supongamos que es ortogonal, por lo tanto, alfa vale 90. Y entonces en nuestra fórmula vamos a reemplazar el alfa por 90. Nos quedaría que coseno de 90 es igual a u punto v sobre el producto de las magnitudes. Ahora, coseno de 90, eso si usted lo calcula, eso da 0. Y entonces estamos diciendo que este cociente nos está dando 0. Y para que un cociente dé 0 es porque el de arriba nos da 0. Entonces aquí la gran conclusión es que u.v nos tiene que dar 0. Entonces tenemos algo más sencillo. Algebraicamente, ¿qué tiene que hacer? El producto punto. Y si el Profesor, ¿por qué ahí canceló coseno? no, calculé coseno de 90. Coseno de 90 vale 0. Ah, ¿Sí? Entonces, si son ortogonales, el producto punto vale 0. Esa es la conclusión que tenemos ahí. Si U es ortogonal a V, entonces se cumple que el producto punto entre ellos vale 0. Oiga, lo contrario será verdad. Si el producto punto da 0, ¿podríamos concluir que son ortogonales? ¿O habrá otra forma que dé 0, sin que sean ortogonales? ¿Habrá otra forma para que un producto nos dé 0? Maestra, a ver. ¿Qué creen ustedes?
Multiplicando por 0. Ah, que uno de los dos sea 0. Ah, listo. Entonces vamos a colocar aquí el gran resultado. ¿Sí? Bueno, el producto punto da 0 en ciertas ocasiones. Una, que alguno de los dos sea el origen, sea el vector nulo. ¿Sí? Si alguno de los dos es el origen, el producto punto da 0. O la otra opción, cuando los dos, ninguno de los dos es el origen, es que sean ortogonales. Y este resultado es un sí y solo sí. Entonces, si son ortogonales o alguno es nulo, el producto vale 0. Y si el producto punto vale 0, alguno de los dos es 0 o son ortogonales. Entonces, si usted tiene dos vectores no nulos, no nulos, esto no se cumple, ¿no? Cuyo producto punto no es de 0, conclusión, son ortogonales. Eso es lo que vamos a utilizar para los ejercicios, para determinar si son ortogonales o no. Les hagamos un ejemplito. Determine si los siguientes vectores son ortogonales. Bueno, voy a empezar con los vectores. Dado, voy a tomar 3. U igual a 1, 2, menos 3. V igual a 3, 1, 0. Y W igual a 3, 0, 1. Determine si algunos de ellos son ortogonales. Bueno, determine cuáles son ortogonales. ¿Sí? Y entonces ortogonal se vuelve sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, producto punto. Mire, ninguno de ellos es el origen. Ninguno de ellos es nulo. Por lo tanto, si el producto punto nos da 0, conclusión, son ortogonales. Entonces hagamos, por ejemplo, U punto V. Multiplicación componente a componente, ¿no? Esto nos tiene que dar un número. Primera con primera. 1 por 3, 3. Segunda con segunda. 2 y 1, 2. Tercera con tercera, menos 3 por 0. Eso nos da 0. Eso nos da 5. 5 es diferente de 0. Conclusión, no son ortogonales. ¿Cómo podemos escribir matemáticamente no son ortogonales? Pues escriba ortogonales y lo tacha. No son ortogonales. Podríamos hacer v.w. v.w, o no, quiero hacer u.w para luego colocar una preguntita. U con W, producto punto. Producto de las primeras, de la segunda y de las terceras. Esto nos daría 3, 0 y menos 3. 3, 0 y menos 3. 0. Conclusión, son ortogonales. Listo. Con esto ya deberíamos saber qué pasa en la siguiente, sin necesidad de hacer operaciones. Pregunta al millón, ¿V con W son ortogonales? No. No. Sin hacer operaciones. Se supone que si hay ceros, son ortogonales, siempre va a dar multiplicado cero. ¿Cómo se salió entrecortado? No lo entendí. Se supone que pues si hay cero, pues hay ortogonales porque todo se multiplica, entonces, o estoy mal. Que si uno fuera ceros,
Sí, profe, o sea, digamos, como, bueno, digamos, V tiene 0, entonces nos da Que U fuera el origen. no, no, estoy perdido, entonces. No, pues usted hace el producto punto, ¿no? Le recuerdo cómo es el producto punto, multiplicación componente a componente. Primero Componente por primero, componentes. segundo por segundo, tercero por tercero. Y al final opera. Ah, ok. Lo mismo se hace entonces con V y W. Sí, pero en realidad para este ya no es necesario hacer operaciones. Estos no son ortogonales, ¿no? ¿Por qué no Porque son A9. ortogonales? Bueno, pero eso es haciendo operaciones. ¿Qué pasaría si fuesen ortogonales? ¿Sí? Supongamos un momentico que son ortogonales. Entonces, geométricamente, entre ellos se estaría formando un ángulo de 90, ¿no? Voy a hacer aquí un dibujo sin tanto detalle, como para tener una idea por encima. Este podría representar a V, este sería el W, ¿no? Simplemente un dibujo donde fuesen. Mire, son ortogonales, pero eso no pasa. ¿Por qué? Porque, muestra a ver si podemos concluir o estoy diciendo mentiras. Porque V no es ortogonal a U. ¿Qué pasa que V no sea ortogonal a U? Ahí no pasa nada. Voy a colocar aquí otro vector que represente el U y supuestamente entre estos señores no se está formando un ángulo de 90. No, mentira, yo creía que podíamos concluir algo. Eso solo es para R2. En R2 sí podemos hacer una conclusión porque casi no tenemos espacio. Estaríamos trabajando en el plano. No, aquí sí, toca hacer la operación. ¿Sí? Yo creía que podríamos concluir algo con lo que ya habíamos hecho. No. Entonces aquí toca hacer V, producto punto W. ¿Cuánto me dijeron que daba? A9. 9. Listo. 9 es diferente de 0. Conclusión, no son ortogonales. Entonces escribo ortogonales y lo tacho. Entonces, con el producto punto, con esa operación sencilla, podemos saber si son o no son. Fácil. Bueno, ejercicio que puede salir. O sea, ejercicio básico. Un ejercicio básico es encuentre un vector ortogonal a un vector dado. ¿Sí? Entonces, da un vector U. Obviamente no nulo. Halle un vector ortogonal. Un vector, llamémoslo primero, démosle nombre. V ortogonal a U. ¿Sí? Este ejercicio, quiero colocar aquí entre paréntesis, tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Casi todos los ejercicios que esté involucrado el producto punto van a tener infinitas soluciones. Eso lo vamos a ver cuando trabajemos rectas y planos. Entonces ahí van a aparecer infinitas soluciones cuando aparezca el producto punto. Bueno, infinitas soluciones. La quiero colocar un momentico en el R2 simplemente para verla. ¿Por qué tiene infinitas soluciones? Quiero verlo geométricamente. Entonces podríamos partir de un vector. La idea es que arrancamos del vector U. Y necesitamos simplemente aquí dibujar un vector que sea ortogonal. Uno dice, dibujar es sencillo. Simplemente hago una línea primero que forme un ángulo de 90 con la línea que tenemos. ¿Sí? Ahí, bueno, ahí parece que está como de 90. De bosquejo sirve. ¿Sí? También podríamos decir, no, ¿por qué no le colocamos la flecha hacia el otro lado? Bueno, también se puede, ¿no? Entonces, mira, aquí ya hay dos soluciones. Pero aparte de eso, podríamos obtener muchos más. ¿Cómo? Simplemente cambiándole el tamaño al V
Y si usted le quiere cambiar el tamaño, lo tiene que multiplicar por un escalar, ¿no? Y si usted lo multiplica por un escalar, usted lo que está haciendo es trabajando con vectores paralelos. Entonces, simplemente voy a pintar aquí un vector paralelo. Bueno, ese sí tiene cara de paralelo, más o menos. Bueno, profesor, ahí en ese caso, por ser ángulo de 90 grados, es ortogonal, ¿sí? Y cuando Sí. es de 180, el Son ángulo... opuestos. Son opuestos, pero es ortogonal también. No, vamos que si No. forma un ángulo de 180, no forma un ángulo de 90. Bueno, entonces aquí la dinámica es, del dibujo, ¿cuál es la conclusión? Que si usted encuentra uno, cualquier vector que sea paralelo, también va a ser ortogonal. Yo creo que esa era la conclusión que podíamos haber llegado aquí en el último. No era paralelo porque estos dos señores, ¿cuáles eran? W y U, no son paralelos. Y como estos señores no son paralelos, es imposible que sea ortogonal con este señor. Bueno, esa sería como la idea. Sí, entonces aquí la idea es, si usted encuentra uno, ¿cuál otro le sirve? Cualquier múltiplo, cualquiera que sea paralelo. ¿Sí? Eso es lo que quiero mostrar en el dibujo. Entonces, si V es ortogonal a U, entonces cualquier vector paralelo a V también es ortogonal a U. Paralelo a V. ¿Cómo son los vectores paralelos a V? Pues son V multiplicado por alguien, ¿no? Esos son los paralelos. Lo voy a escribir como entre comillas. K por V. Entonces, cualquier vector paralelo a V es también ortogonal a U. Entonces, ahí se ve que son infinitos. Porque ¿cuántos puedo hacer? Pues de diferente tamaño, ¿no? Yo quiero que sea el doble, multiplique por 2. Quiero el triple, multiplique por 3. Quiero el opuesto, multiplique por menos 1. Y todos esos señores van a ser ortogonales a U. ¿Sí? Esto suponiendo que estamos en R2. En R3 se podrían hacer muchos más. Voy a colocar acá. Supuestamente este dibujo está en R2. Y quiero hacer el dibujo en R3. Es simplemente como para mostrar. ¿Sí? Entonces, si estamos en R3, tenemos el concepto de profundidad. Bueno, aquí voy a colocar los ejes, aunque no es necesario. Porque ya estamos diciendo que estamos trabajando en R3. Hay profundidad. ¿Sí? En realidad no voy a utilizar la profundidad. Simplemente quiero hacer las líneas. Entonces, por aquí podríamos tener el vector U. Y voy a pintar uno que sea ortogonal. ¿Sí? No va a cambiar el dibujo con el de arriba. Esto va a aparecer como plano. Bueno, y más o menos. Todavía como que no forma un ángulo de 90. Mejoró, pero toca bajarlo como más. Bueno, este ya tiene mejor cara. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que podemos hacer infinitos, ¿no? Entonces tiene aquí V, y ahora ¿qué hago? Tomo cualquier múltiplo, y nos quedaría el dibujo como está aquí arriba. Pero es que aparte de los múltiplos, de los paralelos, existen otros que también van a ser ortogonales. Entonces, ¿qué podríamos hacer para formar otros? Bueno, para formar otros, ¿sí? Que no sean paralelos a V y que sean ortogonales a U, podríamos tomar esa flecha W, ¿sí? Y girarla alrededor del U. Podemos girar porque existe el concepto de profundidad. Entonces podemos girar. ¿Sí? Gira alrededor de ese señor.
Y al girarla, haga de cuenta que en realidad usted lo que tiene es dos líneas pegadas. Esto está pegado. ¿Sí? Haga de cuenta como una escuadra. Usted tiene una escuadra y empieza a girarla. Entonces, este señor, a pesar que gire, siempre va a formar un ángulo de 90 en la escuadra, ¿no? O sea, al girar la escuadra, estos lados de la escuadra no dejan de formar un ángulo de 90. Siguen siendo de 90. Lo que pasa es que cambia la posición, ¿no? Entonces, cada vez que usted gire un poquito, voy a pintar aquí un vector. La escuadra estaría ahora aquí. Y ahí, en teoría, se está formando un ángulo de 90. Si usted gira otro poco, voy a poner ahora la escuadra por acá. Entonces, ahí también, en teoría, se está formando un ángulo de 90. Entonces, se pueden formar un poquito más. Se pueden formar los paralelos, que son los múltiplos, es decir, haga flechas de diferente tamaño, ¿sí? Y aparte de eso, por cualquier giro, usted ya tiene otro que forma un ángulo de 90. Y ese señor, usted podría cambiarle el tamaño. Obviamente, en R3 existen más por el concepto de profundidad que le permite girar en el espacio. ¿Sí? Entonces, estarían los múltiplos y están los que se generan por giros. Y si usted la va subiendo la dimensión, en teoría usted la puede mover para más lados. El problema es que ya no las podemos ver. Entonces aquí existen los paralelos a U. Son todos los, bueno, si V, bueno, ¿qué podemos decir? Los ortogonales a U son los que se obtienen a través de uno y también a través de giros. O también se pueden obtener por giros. Los ortogonales a U son, bueno, teniendo la idea de arriba, ¿no? Los paralelos a V. Y aparte de eso, los que se obtienen por giro. Por giro. Uno podría decir, hay una gota, hay un poquito más por el concepto de profundidad. Bueno, ahora sí quiero hacer el ejercicio. ¿Cómo hacemos eso matemáticamente? A veces pueden salir ejercicios en donde usted necesita un vector ortogonal. Entonces, ¿cómo hacemos ese ejercicio? Vamos a hacer aquí un ejemplo. Hagámoslo en R3. Pongamos que U es el vector 2, menos 1, 3. ¿Sí? Y aquí nos piden AW tal que W es ortogonal a U. Sabemos que este ejercicio tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Necesitamos hallar uno. ¿Sí? Hay muchos mecanismos. Yo le voy a hacer tipo cálculo. Quiero conocer un V. No lo conozco. Sé en qué espacio estoy trabajando. Estamos trabajando en R3. En R3 son 3 componentes. Entonces lo voy a llamar X, Y, Z. ¿Qué tenemos ahora? 3 incógnitas. Si el ejercicio tuviese una única ecuación, deberían aparecer 3 datos, 3 ecuaciones de 3 datos del ejercicio. Pero este ejercicio no tiene tantos datos. Es más, ya sabemos que no tiene única solución. O sea, que va a ser imposible encontrar esas 3 ecuaciones. Aquí solo tenemos un dato. El dato que tenemos es que V es ortogonal a U. Y si son ortogonales, pues sabemos que el producto punto entre ellos da 0. Mire, de un dato pasamos a una ecuación. Igualdad. Reemplazamos los valores. ¿Quién es U? U es 2 menos 1, 3. ¿Quién es V? X, Y, Z. Y multiplicamos. Primero por primero, 2X. Segundo por segundo, menos Y. Tercero por tercero, 3Z. Igual a 0. ¿Qué acabamos de encontrar? Como estamos trabajando en R3, pues tenemos una ecuación de 3 variables, una ecuación lineal. Y en R3, recuerde que las ecuaciones lineales, ya lo habíamos mencionado anteriormente,
representan planos. Esto es un plano. ¿Sí? Esa es la ecuación de un plano. Y un plano pues está generado por infinitos puntos. Mire, ese plano se puede ver un poquito aquí en la gráfica. Cuando usted hace este giro, aquí estamos formando supuestamente un círculo. ¿Sí? No se ve redondo porque ese círculo está ladeado. Entonces le estamos dando un efecto tridimensional. Ese círculo está dibujado en un plano. El plano que contiene ese círculo es el que está aquí en la ecuación. ¿Sí? Ahora, vamos a tomar, un plano tiene infinitos puntos, yo quiero un punto. Pregunta al millón, ¿cuál variable está como más sencilla de despejar? Todas están fáciles, pero ¿cuál está como más fácil de despejar? Y. Ayer, Ah, la Y. Sería solo enviarla para el otro lado y ya queda positiva y despejada, ¿no? Sí. Hagamos esa operación. 2x más 3y más 3z, que diga, es igual a y. ¿Sí? ¿Para qué sirve hacer eso? Pues lo que estamos creando ahora es una ecuación con dependencia. Aquí estamos diciendo que y depende de x y z. ¿Sí? Y depende de x y z. Por lo tanto, cuando usted lee un valor a x y un valor a z, puede encontrar un valor de y. ¿Cuántos valores se le puede dar a x y a y? Y a z, infinitos. Entonces, cada vez que usted lee valores a esas dos variables, usted lo que va a tener es un punto. Ese punto representa un vector que es ortogonal. ¿Sí? Entonces, simplemente tomemos algunos valores para x y y. Para x y z, que diga. Entonces, por decir, ¿no? Hay tantos que usted puede tomar. Entonces, por ejemplo, consideremos, no sé, x igual a 1, z igual a 3. ¿Sí? ¿De dónde salió? Pues tomé valores arbitrarios. Cuando x vale 1 y z vale 3, y reemplazamos en la ecuación, ¿qué nos quedaría? Voy a escribir la ecuación aquí como para tenerla más cerquita. Y es igual a 2x más 3z. ¿Cuánto vale y en ese caso? 4. A ver, x vale 1 y nos daría 2. Y z vale 3, nos quedaría 3 por 3, 9. 2 más 9, no, pero casi, 11. Y con eso, ¿qué estamos haciendo? Pues ya tenemos un punto. ¿Qué punto? El Hicimos. punto V, no, de una moral, casi. El punto de coordenadas 1, 11 y 3. Ese sería uno de los muchos vectores. ¿Sí, Profesor, ahí, señor? ahí multiplicó que por 2, elevado al cuadrado, ¿qué? Elevado a la El 1 2. lo multipliqué por 2 y el 3 por 3, tal como aparece en la ecuación. Ah, ok, se multiplicaron ¿Sí? Lo que dice la mutuamente. ecuación. Dice x, multiplíquelo por 2. Y dice que z hay que multiplicarlo por 3 y al final sume. Démosle otro valor, por ejemplo, tomemos uno más simple, cuando x 0 y z 1. ¿Cuánto vale y? 3. Muy bien. Y con eso tenemos otro vector. Tendríamos otro w, que sería de componentes 0 en x, 3 en y 1 en z. ¿Sí? Aquí solo hay unos valores que no se pueden tomar. Voy a colocar los que no pueden. x0 y z0. ¿Por qué no sirven esos valores? Porque si reemplazamos por 0 y 0, ¿cuánto vale y? 0. 0. Y entonces estamos tomando el vector 0, 0, 0. Ah, pero ese vector es el origen. Y el origen no es ortogonal a nadie, ¿no? Porque para que sea ortogonal tiene que ser vectores no nulos. Ya que este no sirve. No sirve por ser el origen. Por ser
el origen. Ah, bueno. Pero el resto, todos los valores que usted quiera darle. ¿Cuántos valores se le pueden dar? Pues infinitos valores. Por lo tanto, infinitos vectores. Entonces, esa es una forma de encontrarlos. Te armas una ecuación, despeja una variable y le da valores a las variables independientes. Esa es una forma para solucionar ese ejercicio. Ahora, hay otra operación que con esa vamos a empezar la otra clase, que involucra vector ortogonal y vector paralelo. ¿Sí? Involucra los dos conceptos. Y eso es la proyección. Entonces, la otra clase vamos a empezar con proyecciones. ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden proyectar, ¿no? Cuando uno habla de proyección, se puede imaginar como una sombra. ¿Sí? Entonces, podríamos proyectar qué sombra deja, por ejemplo, una línea cuando se proyecta a la pared. ¿Qué figura deja? Es otra línea. Otra línea. Bueno, también depende de cómo la coloque, ¿no? Porque si usted la coloca en determinado ángulo de la luz, esa línea podría verse como un punto. Entonces, nosotros vamos a trabajar algunas proyecciones. La primera proyección que vamos a trabajar en la otra clase es proyección entre vectores. ¿Sí? Más adelante, ya cuando trabajemos rectas y planos, podemos mirar proyección de un punto a un plano. La sombra que deja un punto cuando lo proyecta en un plano, pues tiene que ser un punto. La sombra que deja un vector cuando usted lo proyecta en un plano. ¿Sí? La sombra que deja una flecha, pues por lo general va a ser otra flecha, ¿no? En un plano. Y aquí entre vectores también, un vector nos va a servir como el piso o la pared donde vamos a proyectar el otro vector. Entonces las proyecciones entre vectores nos va a dar un vector. Con eso iniciamos la otra clase. Listo. ¿Dudas, preguntas?